Tenemos el placer de compartir, o tengo el placer en realidad de compartir con dos personas que manejan con mucha exactitud cuestiones que guardan relación con el ambiente o el ámbito económico. Un empresario por un lado y por supuesto un periodista, un conocido ya aquí de la casa, Horacio Enciso. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, un gusto compartir contigo y con el señor Ramón Sabela. Hoy nos acompaña el director de Grupo Park, una empresa inmobiliaria que trae muy buenas opciones de vivienda en nuestro país. El señor Sabela, que además hay que decirlo, es un sobreviviente. Es un sobreviviente, una persona, esto cuento como una anécdota nada más, pero es una persona que sobrevivió a la tragedia de los Andes. Así que ustedes se darán cuenta, imaginarán la cantidad de historias que podemos extraer de este señor en la noche de hoy. Pero en realidad lo que hoy nos convoca, nos compete, don Ramón, es esto tan importante que se va a instalar o que se está instalando en nuestro país, que guarda relación con viviendas accesibles, departamentos accesibles. Me hablaba incluso de que en el marco de este trabajo que realizan en nuestro país, hasta hablamos de oficinas, departamentos, una serie de opciones que tiene la gente a un precio muy accesible. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, creo que soy sobreviviente de los ladrillos, ¿no? De los Andes a esta altura, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, sí, nosotros integramos el Grupo Park. Yo soy el presidente de la compañía acá en Paraguay. Hace unos 4 años empezamos con estos proyectos aquí en Asunción. Nosotros construimos mucho en Uruguay, hemos hecho más de 45 edificios en Uruguay. El grupo construye Miami también. Y bueno, apostamos unas buenas fichas acá a Asunción. ¿Por qué Paraguay? ¿Por qué deciden venir a Paraguay? Dicen, vamos a irnos a lo que denominan el corazón de Sudamérica. A ver, a Paraguay vine porque hace 10 años una paraguaya me trajo para acá. Ah, Y entonces bueno. vine por un año. Ajá. Y sí, fueron 2, 3, 4 y al final terminamos inventando algún tipo de negocio para entretenerme aquí, ¿verdad? Y bueno, nos dedicamos al área esta. La dificultad que solemos tener cuando hablamos de los fondos de la AFD que financian las viviendas es que normalmente suelen salir de los límites prestables. Y este caso del Grupo Par es interesante porque tiene dentro de esos límites y hace que sea accesible para más gente de don Ramón. Sí, correcto. Lo bueno es que tenemos una gama de productos muy grandes. Tenemos de oficinas pequeñas que valen unos $57.000 en lugares estratégicos, ubicados cerca del Shopping del Sol. Tenemos apartamentos de viviendas desde monoambientes a $33.500 para estudiantes al lado de la Universidad Nacional, que dan cuotas, si mal no recuerdo, alrededor de 1.400.000, 1.500.000 guaraníes financiados con el fondo AFD o por otros bancos. Y después tenemos apartamentos de 1 dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios en lugares estratégicos. Tenemos un edificio en Sargento Gauto, ese está terminado, con lo cual queda una unidad, el resto se ha vendido absolutamente todo. Tenemos un edificio en Santa Teresa, en un lugar muy residencial, punto muy bueno. Ahí tenemos apartamentos de 2 y 3 dormitorios, a precios muy accesibles, muy debajo de lo que está el mercado. Después tenemos un edificio muy bueno en Santísima Trinidad, cerca de un restaurante que no quiero decir el nombre por un tema publicitario. Te vamos a cobrar. Y Teniente Delgado, digamos, de la vieja casa de Stroessner, el hijo de Stroessner, hacia un poquito llevador, es una cuadra, digo, en la zona más residencial de Santísima Trinidad. Es una zona hermosa, realmente. Es una zona muy, pero muy linda, a unos precios que no existen en el mercado. Estamos hablando ahí entre $1.200 y $1.280 el metro cuadrado, y tenemos unidades de 1 dormitorio, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, lo que el público necesite. Es un edificio que tiene piscina, parrillero, sauna, gimnasio, todos los amenities. Horacio, lo que se me plantea cuando escucho hablar a don Ramón en estos términos es qué interesante sistema de negocio, ¿verdad? Qué interesante planteamiento para gente que pueda acceder a departamentos y oficinas de este tipo. Y por ahí uno traslada también la pregunta hacia el resto del mercado, ¿no? O sea, ¿cómo no existen más emprendimientos de este tipo en nuestro país, verdad? Es así, se hablaba incluso de que faltan sincerar los precios de las propiedades, los terrenos. Esa es la principal dificultad que impide que se ofrezcan productos más accesibles en precio. Don Ramón, para las personas que nos están viendo y quieran acceder a este tipo de viviendas, departamentos, ¿cómo tiene que hacer para acceder a los fondos de la AFD? Bueno, tiene que comunicarse con nosotros, un teléfono si lo podemos dar, 0991-518-346.
En otro le mostramos toda la gama de productos que tenemos de los 5 edificios que tenemos. Y lo interesante además que nuestros proyectos, lo que hacemos a la gente es ganar plata. El comprador nuestro se capitaliza prácticamente entre un 30 o un 50% dependiendo del edificio en relación a lo que vale el precio del metro cuadrado de la construcción en lugares premios que tenemos nosotros, ¿verdad? La otra cosa interesante que es muy buena inversión para los inversores, pues está dejando una renta alrededor del 9-10% en dólares anualmente, ¿verdad? Y se contacta con nosotros, contactamos a las entidades financieras correspondientes y presenta su documentación y accede a los créditos, ¿no? Muy bien, hay que recurrir a Grupo Park. Y por último, quería consultarle con la AFD, ¿qué encuentran como desarrolladores inmobiliarios que se puede mejorar en el tiempo sobre todo? La AFD es un organismo que tiene que modernizarse. Es decir, hoy día hay una necesidad de viviendas tremendas. El gran drama de Asunción hoy que entran más de 1 millón de personas todos los días a trabajar y salen de Asunción todos los días, con lo cual hay unos líos de tráfico tremendos, ¿verdad? Gente que de repente pasa 2 horas en sus vehículos o 3 horas en sus vehículos, con lo cual tienen gastos de combustible, no almuerzan fuera de su casa, presupuestos en su familia mucho más caros. Entonces, lo que es necesario es que la AFD acorte sus plazos en la otorgación de los créditos. De repente un crédito de la AFD demora 6 meses. Es imposible en la parte inmobiliaria esas demoras para otorgar un crédito, ¿verdad? Sobre todo para aquellas empresas que han invertido también para que esto pudiera llevarse adelante. Imaginamos que tienen que estar abordando durante 6 meses para que un cliente pueda finalmente hacer uso de aquello que ustedes están ofreciendo, ¿no? Puede hacer uso o no, porque de repente le Claro, dicen no, porque y eso es le mucho niegan. peor. Claro. La persona perdió 6 meses en trámites y no le dieron una solución a su vivienda. Entonces creo que tenía que tener una agilidad máxima de 20 días. Normalmente un crédito se estudia y en 15 días sí se lo ponen también. Lo que pasa es que tiene que adaptar su estructura de acuerdo a necesidades y las exigencias del mercado, que actualmente son muy grandes, ¿no? Hay un déficit de viviendas tremendas acá en el país. Algunas son de muy bajo nivel, pero otras son acá está surgiendo una clase media muy importante y esa clase media tiene acceso a esos créditos y a ese tipo de viviendas las que vendemos nosotros, ¿no? Don Ramón, le quería consultar, así como hay clientes que tropiezan con dificultades a la hora de solicitar créditos y que se les otorgue finalmente ese crédito, como lo que usted mencionaba, el tiempo que demora AFD para resolver si se lo va a dar o no se lo va a dar. Cuando plantean ustedes una unidad de negocios como esta, en la que pretenden ofrecer departamentos y oficinas tan accesibles, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se encontraron en nuestro país? Bueno, la primera de todos, los bancos tienen disponibilidad de fondos, lo que pasa es que son mucho más caros. Y la gente realmente, los intereses de AFD son muy razonables, no son ajustables. Y esa es la dificultad más grande, es la parte financiera. Otra dificultad grande que hemos encontrado es en la burocracia estatal, de los organismos que intervienen en todo edificio que se haga acá en Asunción, que son tremendos, ¿verdad? Es un papelerío tremendo, pasa de oficinas por 50.000 oficinas, cada firma demora una vida y los inversores no pueden esperar de repente 6, 7, 8 meses cuando de comprar un terreno para la aprobación de un proyecto de obra, porque hay inversiones puestas, costos de dineros, que si nosotros financiamos nosotros mismos las obras no recurrimos a crédito, trabajamos capitales propios del Grupo Nuestro Uruguay. Y realmente la parte burocrática del país tranca mucho las cosas, ¿verdad? Y además cuando la gente tiene necesidades de vivienda, dice ya, no es para mañana, ni para dentro de 8 meses, ni para dentro de un año. Hay que buscar agilizar eso tremendamente. Y lo mismo sucede con la Senavitat, que la Senavitat tiene un problema serio de administración de los fondos. Tienen los créditos, pero no tienen capacidad de estudiar esos créditos para otorgarse a la gente. Entonces tienen que recurrir a instituciones financieras, que sería lo más lógico, que ya tienen toda una estructura montada para eso, son mucho más ágiles, mucho más eficientes. Así que yo creo que por muchos lados se puede mejorar desde el sistema de aprobación institucional de la parte que interviene el Estado hasta la parte crediticia, ¿verdad? Que es muy importante para que la gente acceda a sus viviendas. En nuestros edificios la gente es evitando pagar con lo que paga un alquiler se compra un apartamento. Así es. Así que es importante para la gente que tenga su propia vivienda y muy necesaria en estos momentos, ¿verdad? Muy bien, don Ramón, le agradecemos demasiado, don Ramón Sabela, le agradecemos mucho la presencia aquí y yo por lo menos me comprometo a volver a invitarle, pero ya no para hablar de departamento, vamos a hablar de sus anécdotas en los Andes. De mi casa en la montaña. Sí, en su casa de la montaña. Muy bien. Correcto. Bueno, gracias. ¿Le despedimos entonces a don Ramón? Sí, gracias don Ramón y esperemos que se destrabe esa burocracia y más compatriotas puedan llegar a tener su vivienda digna. Sin duda ese es el objetivo. Gracias por la invitación
y lo que necesiten estamos a las órdenes. Recuerden que pueden comunicarse con el Grupo Park al 0991-518-346. Muchas gracias. Bueno.